¿Qué tan lejos puede llegar la maldad humana? En este video, vamos a sumergirnos en 5 de las películas de terror más perturbadoras y reales, donde el verdadero horror no está en lo sobrenatural, sino en la oscuridad de la psique humana. Desde asesinos en serie despiadados hasta la violencia más visceral y grotesca, estas películas son un recordatorio de que a veces el verdadero terror está mucho más cerca de lo que pensamos. Prepárate para enfrentar los demonios de la realidad, porque estas historias de terror te dejarán sin aliento y cuestionando lo que creías saber sobre el mal. Puesto 6. Liverleaf de 2018. Cuando las películas de terror se combinan con la angustia adolescente y el drama social, el resultado puede ser una experiencia profundamente perturbadora. Liverleaf es un ejemplo perfecto de este tipo de horror, donde el mal no es solo el producto de monstruos o fenómenos paranormales, sino de la brutalidad y el dolor humano. Dirigida por Eisuke Naito, esta película te sumerge en un mundo de tortura psicológica y violencia explícita, explorando cómo la exclusión y el abuso pueden convertirse en algo mortal. Ami, una joven que se muda a un pequeño pueblo japonés, se ve rápidamente atrapada en una espiral de bullying y maltrato. Sin embargo, las cosas toman un giro oscuro cuando una serie de asesinatos comienzan a ocurrir en la ciudad, y todo parece señalar a la misma víctima, la persona que ha sido constantemente rechazada y humillada por los demás. A medida que las tensiones aumentan, Ami se convierte en testigo de un horror visceral y personal que desgarra la pequeña comunidad. La película aborda el lado más oscuro del abuso, mientras que la violencia explota de manera sorprendente y terrorífica, llevando a los personajes a tomar decisiones fatales. Curiosidades. La película está basada en el manga de Kei Sanbe, conocido por crear historias que abordan temas psicológicos y emocionales profundos. Liverleaf combina el horror físico con un drama psicológico de fondo, algo que hace que la violencia no solo se sienta real, sino profundamente perturbadora. Liverleaf no es la típica película de terror con criaturas sobrenaturales o giros de trama inesperados. Su enfoque en el drama social y la violencia psicológica, aunque innovador, ha hecho que pase desapercibida para muchos. La película es más difícil de digerir debido a su temática y estilo, lo que ha limitado su apreciación por el público en general. Puesto 5. Hounds of Love de 2016. Hounds of Love es una de esas películas que golpea como un puñetazo en el estómago, cruda, asfixiante y con un nivel de tensión insoportable. Dirigida por Ben Young, esta historia se inspira en casos reales de secuestros y abuso, lo que la hace aún más perturbadora. En un suburbio de Australia en la década de los 80, Vicky, una adolescente rebelde, huye de su casa tras una pelea con su madre. En el camino, una pareja aparentemente amable le ofrece llevarla a una fiesta, pero en lugar de eso, la llevan a su casa y la encierran contra su voluntad. Sus captores, John y Evelyn, no son simples criminales. Son una pareja trastornada que juega a ser una familia, atrapando jóvenes indefensas en un ciclo de violencia y tortura psicológica. Pero Vicky no está dispuesta a rendirse. Sabe que su única oportunidad de escapar es sembrar la duda en la mente de Evelyn, explotando la dinámica tóxica de la pareja. Curiosidades. La película se inspiró en casos reales de secuestros ocurridos en Australia, como el de David y Catherine Birnie, una pareja de asesinos en serie que raptaba y torturaba mujeres en los 80. Si buscas un terror perturbador, psicológico y realista, Hounds of Love es una película que te dejará sin aliento. Pero ten cuidado, no es fácil de ver, y no la olvidarás fácilmente. Puesto 4. Candisa de 2020. Los franceses saben cómo hacer terror extremo, y Candisa es otra prueba de ello. Dirigida por Alexandre Bustillo y Julien Maury, los mismos detrás de Inside de 2007, esta película mezcla el horror sobrenatural con la brutalidad explícita. Inspirada en una leyenda marroquí, Candisa convierte un mito en una máquina de muerte que desata una venganza sangrienta sin frenos. Amélie y sus amigas pasan el verano en su barrio, grafiteando edificios abandonados y matando el tiempo con historias de terror. Una noche, después de un encuentro traumático con su exnovio abusivo, Amélie pinta el nombre de Candisa, un espíritu demoníaco de la mitología marroquí. Al día siguiente, su ex aparece brutalmente asesinado. Pero lo que parecía un ajuste de cuenta sobrenatural se convierte en una maldición imparable. Cada hombre cercano a Amélie comienza a morir de formas cada vez más horribles. Curiosidades. La leyenda de Aïssa Candisa es un mito real del folclore marroquí. Se dice que es el espíritu de una mujer que busca venganza contra los hombres, y que su simple invocación puede condenarte. En la película,
Esta figura se convierte en una entidad brutal que combina el horror cultural con un slayer implacable. Si bien su brutalidad es impactante, no llega al nivel de Inside, lo que podría decepcionar a quienes buscan un gore extremo. A pesar de ser de los mismos directores de Inside, pasó desapercibida porque no tuvo un gran estreno internacional. La mezcla de horror sobrenatural con slayer hizo que no encajara del todo en ninguna categoría específica, lo que la dejó en un limbo de distribución. Si te gustan los horrores urbanos con mitología real y asesinatos brutales, Candiza es una joya oculta del terror francés que no deberías perderte. Pero recuerda, si alguna vez dices su nombre, prepárate para pagar el precio. Puesto 3. The Price We Pay de 2022. Después de que un robo en una casa de empeño sale terriblemente mal, 3 criminales secuestran a una joven rehén y huyen en coche para escapar de la policía. Cuando su vehículo se descompone en medio de la nada, encuentran una granja solitaria donde buscan refugio, pero no tienen idea de que han entrado en un lugar mucho peor. Pronto descubren que los dueños de la granja son mucho más peligrosos que ellos, y lo que parecía una noche de escape se convierte en un espectáculo de tortura, sangre y cuerpos desmembrados. Aquí, nadie es inocente, pero algunos son mucho más monstruosos de lo que imaginaban. Curiosidades. El director Ryuhei Kitamura es conocido por sus películas llenas de acción desquiciada y violencia explícita. The Price We Pay mantiene su sello con muertes brutales y efectos prácticos impresionantes, recordando a clásicos como La Masacre de Texas y Hostel. Si te gusta el horror visceral, con criminales recibiendo un destino peor del que imaginaban, The Price We Pay es una sangrienta sorpresa que no debes ignorar. Aquí, la pregunta no es quién es el héroe, sino quién logrará sobrevivir, si es que alguien lo hace. Puesto 2. The Golden Globe de 2019. The Golden Globe es una de esas películas que nos recuerda lo aterradora que puede ser la realidad. Dirigida por Fatih Akin, esta es una adaptación de la novela de Hamburg, de Heinz Strunk, que narra la vida de un infame asesino en serie, conocido por su brutalidad y su sed insaciable de sangre. Es una de esas películas en las que el horror se encuentra en las sombras de la vida cotidiana, dejando a los espectadores estremecidos por lo que ocurre dentro de las paredes de un bar. En el Hamburgo de los años 70, Fritz Honka, un hombre perturbado con una vida de pobreza y fracaso, se convierte en un asesino en serie. Su lugar de refugio es el Golden Globe, un bar mugriento y decadente donde las mujeres, principalmente prostitutas, se convierten en sus víctimas. Fritz atrae a sus presas a su apartamento, donde las asesina de manera brutal y las esconde en su apartamento de manera grotesca. A medida que la policía se acerca, la historia de Fritz se desenvuelve con una atmósfera de descomposición y desesperanza. Curiosidades. The Golden Globe fue muy controvertida debido a su enfoque realista y sin concesiones del asesino en serie Fritz Honka, un criminal verdadero que aterrorizó Hamburgo en los años 70. La película no se reserva nada en cuanto a mostrar la violencia y el sufrimiento, lo que la convierte en una de las películas más perturbadoras de los últimos años. Si buscas un terror sin adornos y brutalmente realista, The Golden Globe es una experiencia aterradora que te dejará inquieto mucho después de los créditos finales. Una historia que demuestra que, a veces, el mayor terror viene de la mente humana. Puesto 1. Trauma de 2017. Si crees que ya has visto lo peor del cine de horror extremo, Trauma llega para demostrarte que aún hay límites por cruzar. Desde Chile, esta película dirigida por Lucio Rojas combina horror psicológico, violencia extrema y una brutalidad que te dejará marcado. Inspirada en los oscuros episodios de la dictadura chilena, Trauma no solo es una experiencia visceral, sino también una historia de horror con raíces en la realidad más aterradora. 4 amigas deciden hacer un viaje de fin de semana a una zona rural de Chile para desconectarse y pasar un buen rato. Sin embargo, lo que comienza como una escapada tranquila se convierte en una pesadilla de tortura y brutalidad cuando cruzan caminos con un hombre y su hijo, quienes ocultan una historia de abuso y violencia generacional. Lo que sigue es una espiral de terror, violaciones, sadismo y desesperanza absoluta. Curiosidades. La película fue censurada en varios festivales debido a su contenido gráfico, incluyendo escenas de violencia sexual extrema. El director, Lucio Arrojas, declaró que su intención no era solo provocar, sino también denunciar la impunidad de los crímenes cometidos en la dictadura chilena. Si buscas una experiencia extrema que te golpee psicológicamente y te haga cuestionar hasta dónde puede llegar el horror en el cine, Trauma es una película que no olvidarás fácilmente. Pero ten cuidado, no cualquiera está listo para enfrentarse a su nivel de brutalidad.
Esas son las historias que se esconden en las sombras de la vida real, donde la monstruosidad no viene de lo paranormal, sino de lo más oscuro de la humanidad. Si creías que el verdadero terror solo existía en tus peores pesadillas, es hora de replantearlo. Estas películas te han mostrado que a veces, la realidad supera cualquier ficción. ¿Te atreves a mirar más allá de lo que es visible? Recuerda, el verdadero horror está siempre al acecho, esperando las esquinas más oscuras de nuestra mente. Si te atreves, no olvides suscribirte para más videos que te harán temer lo desconocido. Nos vemos en el próximo video, si logras dormir.